Gracias por estar. Vamos hoy a iniciar con un poquito la enseñanza de hoy. Esperamos en Dios que nos guíe, nos forme, nos sostenga y nos ayude a vivir para Él. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija y que nos Amén. sostenga en ese tiempo y que nos ayude a comprender lo que nos quiere decir. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti con tu ayuda, con tu favor, con tu fortaleza, para que nos dirijas y nos ayudes y nos expliques de tu palabra, que nos ayudes a amarte, a respetarte, a honrarte y a conservarnos para ti. Ayúdanos a aprender de lo que nos quieres hablar hoy. Y ayúdanos para estar cimentados en la fe, en el amor y en la justicia en Cristo Jesús. Entregamos el tiempo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, la conversión de Josías. Realmente es uno de las personas que tal vez una de las que más ha impactado en mi vida cuando he leído la Biblia. Entonces también, pues, y también creo yo mucho que en este último tiempo se van a levantar muchos Josías. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Y dice lo siguiente, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Entonces es bien interesante Josías por lo que él marca, como bien dice aquí, no se levantó otro como él, es casi como lo que pasó con Salomón, que dice, nunca se levantó otro con la sabiduría que Salomón tenía. Y vemos cómo cumple lo que la Biblia dice, que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu corazón y con toda tu fuerza, porque aquí habla en donde dice corazón, y toda su alma y todas sus fuerzas. Y también dice conforme a toda la ley de Moisés, como vimos hablado que ayer decía, el que me ama cumple mis mandamientos. Entonces vemos como Josías, incluso siendo un rey, que había muchos reyes, desde David hasta Josías, sucedió muchas cosas, tanto David, que era un rey íntegro, y Josías sigue la enseñanza de David, pero Josías marca el final ¿cómo se llama? De la gracia y el inicio de la ira. O sea, Josías es muy impresionante, realmente. Josías tuvo la capacidad de tener un juicio de Dios. En el lapso que él vivió, se detuvo la ira que venía y se procuró, prácticamente en ese tiempo hubo un avivamiento. Josías procuró ese avivamiento y él fue, como le digo, fue los últimos reyes de Judá, porque después ya viene toda la destrucción para la deportación a Babilonia. Después de Josías viene eso. Y también Jeremías se levanta en el tiempo de Josías, profetizando lo que iba a venir sobre Israel. También Jeremías escribe una lamentación que dice que está en el libro de las lamentaciones acerca de Josías. Y desde que de ahí en adelante se comienzan a hacer lamentaciones basadas en lo que hizo Jeremías. Entonces, bien impresionante Josías. Vamos a ver un poquito más de esto. Las definiciones, vamos a ver las definiciones de siempre lo que estamos viendo. Dice lo siguiente, conversión, que es una de las palabras que vimos aquí, que es convertirse, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Y también la otra que vamos a ver es la que corresponde a ley, esa que está acá. Yeah. Entonces dice conversión. El diccionario Word Reference dice cambio de una cosa en otra. Y también dice cambio de idea, opiniones y creencias. Y en Google dice transformación o cambio de una cosa en otra distinta. También dice transformación de alguien o de algo en cierta cosa que antes no era. ¿Ya? Esto corresponde a conversión. La palabra que se usa en el hebreo es shub, shub, raíz primaria, volverse, de aquí alejarse. En otras traducciones dice que se volviera a Jehová de tu corazón. En esta que Reina le dice que se convirtiere. Dice transitivo o intransitivo, literalmente o figurativamente, no necesariamente con la idea de volver al punto de partida, generalmente retirarse, a menudo adverbio de nuevo. Y aquí dice que puede ser traducido, o lo han traducido como apaciguar, apartar, aplacar, arrepentirse, calmar, cambiar, cesar, compensar, conducir, confortar, contar, contrarrestar y convertir. De aquí en adelante pues aparecen muchas más palabras de que se han traducido esta palabra. Y ahorita vamos a ver la palabra de ley. La palabra ley que se usa ahí es la palabra Torah.
Es la 8, la H80, la 8451, que es Torah, que viene de esta, que dice que es precepto o estatuto, especialmente el decálogo o pentateuco. Derecho, dirección, enseñanza legal o ley. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver un poquito de quién era Josías, porque para entrar en detalle por qué es la conversión, el título de la conversión de Josías, vamos a ver quién era Josías y vemos la primera pauta en Primera Reyes 13:2. Él es uno de los pocos hombres que es profetizado en la Biblia, es decir, vemos que Juan el Bautista es profetizado que habría de venir. También vemos que Jesús es el que habría de venir, Elías, que iba a venir Elías, pero también se habla de que Josías iba a venir. Entonces dice, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Primera de Reyes 13:2. ¿Por qué? Porque había mucha maldad. Habían levantado ya altares altos, el pueblo de Israel y de Judá se habían apartado completamente, y muchos de los reyes que desde Salomón en adelante se comenzaron a pervertir. No sé si estoy mal, pero ya cuando estaba Josías ya no había reinado en Israel, porque Dios ya había quitado al reinado de Israel y estaba a punto de quitarlo sobre Judá, pero por el pacto que tenía con David no lo hizo. Pero había mucha maldad y se profetiza que habría de venir Josías. Entonces, como digo, Josías es bien impresionante porque es de los pocos que se profetiza que ha de nacer. Vamos a ver aquí, es el primer rey. Ahora vamos a ver lo siguiente. Es este de acá. Vamos a ver. Aquí. Es que él, otra cosa que vamos a ver acerca del padre de Josías, cómo era. El padre de Josías era Amón. Dice lo siguiente. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Permítanme, voy a bajar porque ya comenzó a llover aquí fuerte. Permítanme un momento. Aquí no se va a oír. Por turno la gente va a ponerse el ter. Bueno. Que atrás que hice una aquí de lámina y no se escucha cuando está ahí arriba y llueve. Bueno, entonces siguiendo con lo de Josías, Josías, como les comento, era un rey y como era de la línea de Judá, es decir, de que él tenía una descendencia real y por consecuencia también los padres cometieron muchos pecados por no seguir el camino de David. Entonces el padre de Josías era Amón y dice lo siguiente, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos de su padre anduvo, y sirvió a ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso al pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no estarán todos escritos en el libro de crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa y reinó en su lugar Josías su hijo. Entonces,
como comentaba, vemos que Josías es profetizado que habría de venir. También vemos que su padre hizo lo malo a los ojos de Jehová, también como su padre Manasés lo había hecho. Y como le digo, cuando leemos el libro de Reyes, Segunda Reyes, Crónicas, Segunda Crónicas, comenzamos a ver la maldad que se manifiesta en todos los reyes y que inclusive estos reyes levantaron altares y muchas otras situaciones en contra de Jehová. Entonces lo bonito de Josías, o lo que sucedió con Josías, fue de que él fue, a pesar de que su línea de descendencia, sus padres y su abuelo, prácticamente hicieron todo lo malo, Josías cambia y comienza a buscar a Dios. Entonces desde ahí comenzó una conversión hacia Dios, a buscar a Dios. Aquí lo vemos a ver en Crónicas 34, 1 al 7, dice, reinado de Josías. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces vemos como la línea sanguínea, aunque su primera paternidad era David, Salomón, después de Salomón, Roboam, y así se viene la línea hasta Manasés, Amón y Josías. Pero él no tomó la paternidad, lo que ya hemos hablado en ocasiones, no sé si todos han estado, de lo que era la paternidad espiritual, así como Jesús, que Jesús tomó la paternidad de Abraham y la de David, como lo aparece en el libro de Mateo, Mateo 1:1. Pero aquí vemos cómo Josías agarra toda la descendencia de espiritual de David, su padre, no la de Amón. Entonces él vino y lo que hizo fue, como vimos, dice que es un cambio de mentalidad o pensar, lo que habíamos de conversión, o una transformación de creencias. Entonces vemos acá sobre Josías, que Josías hace esa transformación, realiza ese cambio de lo que tenía sus padres a lo que tenía él. También podemos trasladar esto como en ese tiempo, si acordemos que era un reinado. Entonces prácticamente él no tomó el gobierno, no tomó las bases del gobierno que tenía anteriormente, las leyes, las costumbres, sino que él toma todo lo que corresponde a Dios y él transforma su nación. Vamos a ver cómo él hace eso. Pero él no tomó las cosas de su padre, no tomó las leyes, no tomó la costumbre, no tomó la cultura, sino que agarró la base principal que era David, porque él tenía el mismo corazón que Dios. ¿Qué más dice acá acerca de quién es Josías? Dice reformas de Josías. Lo que hizo Josías, dice, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Entonces, si nos damos cuenta, fue un rey joven. Por eso la foto que coloqué en el inicio se mira un rey joven. Y desde pequeño él comenzó a buscar a Dios. No fue ya de manera grande o de manera adulta, sino que él de pequeño, puede ser de que de 1 año a 7 años, él pudo también estar en las mismas cosas de su padre. Pero aquí indica que desde los 8 años comenzó a buscar a Dios. Entonces comienza su conversión hacia Cristo. Y dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera y culturas e imágenes fundidas. Entonces vemos cómo él, la búsqueda el sentir, de convertirse, de cambiar de pensar, de transformar sus ideales, de creencias, lo llevó a ser transformado y darle a entender de que por él tener una autoridad, ser diciendo rey de Israel, podía ejecutar cosas sobre su reino. En este caso, quitar, dice, los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas, que como vimos anteriormente, su padre había levantado y muchos reyes de Israel, de Judá, que estuvieron en ese tiempo. Y dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les había ofrecido sacrificio. Entonces nos damos cuenta también acá cómo es de que se cumple mucha de las profecías que había sido anunciada en Primera de Reyes de lo que iba a venir a ser Josías. Quemó además los lugares altos de los sacerdotes sobre sus altares, limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simón, Neftalí, en lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrantó y desmenuzado las esculturas y destruyó todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Entonces, esto de Josías es bien importante, como le comento, porque
no solo fue profetizado, y algo bien interesante cuando uno lee todos los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas y Segunda de Crónicas, es de que muchos de los reyes siempre decían, e hizo lo correcto delante de la presencia de Jehová, pero no se destruyeron los altares de tal, 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 tal. Y hace menciones de que no hubo destrucción de altares, o no quitaron todos los altares. Pero cuando vino Josías, Josías viene y ya destruye todos los altares. Él no deja ninguno parado. Entonces él tuvo una gran conversión a diferencia de otros reyes que hubo como él. Porque muchos se buscaron a Dios y hicieron lo recto conforme a David, pero siempre hay un pero no destruyó todos los altares. No tal cosa, no tal. Entonces aquí Josías marcan una conversión no solo de su paternidad, no solo de su gobierno, sino también él impulsó aún más la destrucción de todos los altares que había dejado David. Entonces vamos a ver ahora, vamos a ver aquí, entonces, una de las cosas que, como les digo, que es con respecto a Josías, tenemos que fue profetizado, que él siendo un rey del linaje de David, pero él no siguió a su padre Amón, sino que se enfocó en las ideas o en el enfoque de David de buscar a Dios con todo su corazón, cumple la palabra profética de la destrucción de altares, y él sigue buscando a Jehová de una edad muy pequeña y transforma su nación, porque él tenía la autoridad en este caso. Igual nosotros tenemos una autoridad dada por Dios, lo único que tenemos que saber cómo ejercerla, pero lo primero que tenemos que hacer, así como hizo Josías, es, no importa lo que nuestros padres hayan hecho, tenemos que agarrar la naturaleza de David, es decir, la naturaleza de Jesucristo, el camino de Jesucristo. Y tenemos que enfocarnos en que Jesús sea nuestro Padre y tomar las creencias de Él, transformarnos de la manera de pensar. Por eso dice la Biblia, dejad la vana manera de vivir que aprendisteis de vuestros padres. Y vemos cómo Josías cumple eso. Deja la vana manera de vivir de su padre, Amón, y toma la de Cristo, es decir, de David. Entonces, por eso es bien importante esta parte de Josías, pero tomemos algo bien en cuenta que vamos a ver ahorita con respecto a Josías, de lo que sucedió con él, que fue algo muy impactante cuando uno lo ve y cuando uno comienza a ver la vida que uno vive. Y es esto que está acá, dice, el hallazgo del libro de la ley. Esto es bien importante porque desde el libro de Jueces, casi hasta el tiempo de Josías, no había ley. Es decir, no se estaban rigiendo bajo la Biblia. O sea que Josías comenzó a buscar a Dios, pero no había ley, no estaba el libro de la instrucción. No conocía lo que era eso. Y aquí en el tiempo de Josías encuentran el libro de la ley que estaba perdido. Entonces ahorita vamos a ver esto en este pasaje de Crónicas, de Reyes, dice. Esto es, ahí está. No, perdón, creo que era esto. No me recuerdo dónde lo metí. Hallazgo del libro, aquí está. Hallazgo del libro de la ley. Dice lo siguiente. A los 18 años del rey Josías, envió el rey, vamos a ver aquí agrandarlo. Okay. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Malquías, hijo de, aquí no lo logré leer, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen en su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Entonces vemos cómo Josías no solo destruye los altares, sino cómo Josías también restaura el templo, restaura la casa de Dios que también estaba destruida. Por muchas cosas que pasaron, hubo destrucciones y todo, e inclusive se ven los reyes, que había reyes de que las ofrendas que se usaban para la reparación de la iglesia, del templo que había dejado Salomón, y cómo se da eso. Y aquí se ve también otra vez con Josías, cómo vuelven a tratar de reparar el templo lo que tenían abandonado.
Y dice, a los carpinteros, maestros albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se le tome en cuenta cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, tienen a su cargo y arreglan la casa de Jehová. Así mismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Entonces, si se dan cuenta acá, dice que encontraron un libro. No sabía cuál era. Solo sabían que era un libro que habían encontrado. Y dice, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. O sea que para ellos el libro de la ley era desconocido. Pero estaban buscando a Jehová. Josías comenzó a buscar a Jehová hasta que se topó a alguien que había un libro que se llamaba el libro de la ley. Que como hemos visto era la Torá. Lo que ya había dejado Dios anteriormente, que todos los reyes tenían que hacer diariamente, leer la palabra, leer la ley, leer la Torá. Pero vemos acá de que encuentran otra vez el libro de la ley, que no estaba ese libro, lo tenían perdido. Y que hasta Josías se vuelve a encontrar. Pero ¿cómo fue que Josías, por su búsqueda hacia Dios, logra encontrar la palabra? Por eso hay un versículo que dice, el que busca hallará. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Entonces Josías, por su búsqueda hacia Dios, por volverse del mal camino de sus padres, por agarrar la creencia de David su padre, por toda esa búsqueda que él tuvo de destruir altares, de destruir cuestiones, etcétera, 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 Josías, Dios le otorga el conocimiento del libro de la ley nuevamente, cosa que no se había dado, cosa que no había, y vamos a leer un poquito más de esto. Y dice que cuando leyó Josías el libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué pudo haber oído él o entendido o comprendido de oír la palabra de Dios y rasgar sus vestidos? Porque según antiguamente, a veces cuando uno lee la Biblia, cuando rasgan sus vestidos, cuando hay un gran dolor, hay un duelo, hay una tristeza, etcétera, rasgan sus vestiduras. Entonces, ¿por qué este Josías rasga sus vestidos al leer la Biblia? ¿Qué ve él en la Biblia? Como le digo, porque también era un libro perdido, lo habían desconocido. Otro había dicho, no, sí, eso ya lo leí 20 veces, ¿va? ¿Por qué me lo venís a leer aquí vos, Zafán? Anda a dejarlo donde estaba. Hoy lo leo más tarde. Sino que este Zafán, que era un sacerdote, le lea al rey y el rey comprende. El rey entiende y se duele. Esta es la misma actitud casi que vemos con Nehemías. También es la misma actitud que vemos con el pueblo de ¿cómo se llama? El pueblo de Israel cuando, después de la deportación. Porque después de la deportación comprendamos que cuando eso se da en Esdras y en Nehemías, que ellos vuelven a agarrar el libro de la ley otra vez y vuelven y lo leen al pueblo. Y dice que están dando sentido a las palabras para que el pueblo entienda. Y todo el pueblo se duele porque se dan cuenta que no cumplieron la ley. Y que estuvieron cautivos todo ese tiempo porque se habían olvidado la ley. Entonces pasa lo mismo aquí con Josías. Y dice el 12, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Icán, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces vemos lo mismo que ayer estuvimos hablando a las 10 de la mañana sobre los discípulos. No se quedó él con el hecho de, ok, aquí está la Biblia, aquí está la parábola, no la entiendo, qué bonitas las palabras, me voy. Sino que él dice, vayan y pregunten a Jehová por mí. Porque ellos entendían que a los sacerdocios o a los profetas se les había dejado algo de parte de Dios. Dice, pregunten a Jehová por mí.
Entonces él toma la misma iniciativa que vimos ayer acerca del eunuco y también acerca de los discípulos que se acercan a preguntar. Entonces Josías toma la misma iniciativa que ellos, que el eunuco, y la misma iniciativa que los discípulos. Vayan y pregunten por mí. Y dice acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. No sabían que era la ley, no sabían que era la Torá. Para Josías era un libro que no sabía cuál era. ¿Me entiendes? Como que de repente se pierda la Biblia y nosotros después de años y años y años y hallamos esto y esto qué será. Y comienza uno a leer y se da cuenta, esto no sé qué es un libro. Tiene mucha sabiduría, tiene esto, pero no sé qué es. No tiene un título. Entonces él se reacciona. No, ahorita no tengo el dato exacto de cuántos años pasaron hasta el tiempo de Josías, pero ya habían venido muchos reyes. Igual si hablamos de unos 5 reyes, por ejemplo, a la llegada de Josías, si cada rey vivió, pongámosle, de unos 50 años, pudieron haber sido como unos 250 años más o menos, o un poquito menos, vamos a dar cuenta unos 150, pero son 150 años, es bastante. Pues. Solo nosotros estamos en el 2020, imagínense que las personas que vivieron en 1900 o 1890, o sea, es bastante tiempo. Entonces él reacciona y dice, ¿qué será este libro? Y van a preguntar, dice, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Entonces ellos no leían la Biblia, todos esos reyes que estuvieron en el tiempo de él, inclusive David tampoco lo hizo, porque la Biblia dice que cuando llevaban el arca del pacto y llevaron con bueyes, y el Usías, Urias, no me recuerdo, siempre se me olvidó el nombre, tocó el arca y murió. Y se dolió David y fueron a dejar al arca. Pero dice la Biblia de que fue David el que fue a leer en el libro que tenían. Y se dio cuenta ahí de que el arca la tenían que llevar con sacerdotes. Hasta ahí se dio cuenta, pero él no lo había leído. Si lo hubiera leído, se había dado cuenta que hubieran podido matar a alguien. Entonces, por la búsqueda que tuvo Josías, por la conversión que tuvo Josías, por el hecho de querer buscar a Dios y destruir todas las imágenes, porque él sabía que había un verdadero Dios, Dios le da a conocer el libro de la ley, porque no había libro de la ley. Entonces él estaba haciendo lo bueno, sí estaba haciendo lo bueno, pero sin el conocimiento del libro de la ley. Puede que habían ancianos con sabiduría o sacerdotes con enseñanzas, pero no conocían el libro de la ley. Entonces dice acá, por cuanto nuestros padres escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, la pregunta sería acá, ¿estaremos buscando a Dios nosotros sin el libro de la ley? Y alguien dirá, no es que yo tengo la Biblia, pero el trasfondo que está tratando de darnos a entender aquí es que se nos sea revelado el libro de la ley, que tengamos la misma actitud que pasó con Josías, que en el libro, cuando leamos la palabra nos confronte y nos demos cuenta de que muchas de las cosas que están pasando alrededor del mundo es porque no hemos guardado la palabra. Y no solo como personas, no, de verdad, una cosa que perdón. Y no solo como personas, perdón, y no solo como personas, perdón, me confundí, ya, perdón. Que voy a poner esto en mute porque, bueno, o sea, entonces, no solo el entendimiento de ¿cómo se llama? De que sí se está haciendo lo malo, sino el conocimiento que nuestra nación santa, no la ciudad de Guatemala, no Honduras, Salvador, otros países, no, sino nuestra nación santa, es decir, la que Jesucristo adquirió con precio de sangre, que nuestra nación no sea sujeto a la palabra, y a consecuencia de no estar sujeto a la palabra, han venido tantas cosas sobre la tierra. Porque nosotros, como personas, no hemos encontrado el libro de la ley. Sabemos que hay una Biblia y qué bonita es, pero no la hemos visto como un libro de la ley. Y hemos visto de que al no cumplirla vienen consecuencias. Y consecuencias no solo sobre una persona, consecuencias sobre toda una nación. ¿Por qué? Porque en este caso, Josías, tenía una idea del poco tiempo que vivió con su padre, todo lo que había pasado, toda la instrucción que hay.
o inclusive esta vez yo hablaba con personas de historia de lo que había pasado en Israel por tanto tiempo y todo lo malo que aconteció. Cuando él lee lo que está pasando, reacciona y dice, si pues por esto es, porque aquí está diciendo que si nosotros hacemos todo esto, va a pasar esto. Y eso ya pasó en tiempo atrás. Entonces estamos ahorita mal por causa de no haber leído esto. Y eso, el mismo sentir que tiene Nehemías es el mismo sentir que tiene Josías. Nehemías también dice, en el primer capítulo dice, a causa de nosotros no he leído, porque en tu palabra dice, de que si nosotros no obedecíamos iba a pasar esto, esto y esto y esto. Pero también tu palabra dice que si nosotros hacemos esto, esto y esto, nos vas a regresar otra vez. Y por eso que Nehemías va a reconstruir Israel. Eso es lo que motiva a Nehemías a reconstruir. Y lo que motiva a Daniel a orar para la respuesta es por haber leído Jeremías. Entonces, ¿cómo vemos la revelación de la palabra de Dios, del conocimiento de lo que es su ley, de lo que es su instrucción, como habíamos leído anteriormente, de lo que es la Torá? Entonces, han venido tantas cosas sobre nuestra vida, y no lo veamos solo como individuos, sino como nación. Es decir, que nosotros al creer en Cristo Jesús somos parte de la nación santa. Y que así como hemos hablado de la hermandad, de que somos hermanos en Cristo Jesús y que esa hermandad no está restaurada, tampoco entendemos que somos parte de una nación y que esa nación está destruida también. Y eso es lo que representa Josías. Es decir, todos nuestros sucesores, tal vez en muchas partes del Evangelio, no han sido rectos. Llámese ministros, pongámosle apóstol, profeta, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, o lo que sea, no han sido rectos delante de la presencia de Dios. Y tal vez sí fueron muchos, sí fueron consagrados y son de renombre, como aparecen alrededor del mundo, de muchos predicadores, que sí hicieron lo recto, pero tal vez puede ser como aquellos que, como lo que dice aquí en la Biblia, que decía, hizo lo recto, pero no destruyó todos los altares. Entonces sí ha habido ministros conforme al corazón de Dios, pero no han destruido todo. Han hecho cosas por el reino y por la nación santa, sí, pero no ha sido todo lo pleno. Entonces aquí nos llama Dios a esta conversión, a ser como Josías, que no hay un pero para eso necesitamos el libro de la ley, porque todos sí tuvieron parte del libro de la ley, pero ¿qué conocimiento de la ley nos quiere dar Dios? Tenemos nosotros la actitud de tener, como cuando leemos la palabra, como Josías, de quebrantarse directamente y decir, no decir, yo cometí pecado, no, estamos mal por causa, en conjunto, toda nuestra nación, toda la manifestación de la gloria de Dios sobre todas las naciones no se ha dado. ¿Por qué? Por la falta de todos nosotros como pueblo, no como individuos, como pueblo. Entonces, eso lo entiende Josías. Hemos fallado por tal cosa, dice Josías, porque los gobernantes, los que son reyes, es decir, los que están ahí, los ministros que están alrededor del mundo, no se han puesto a pensar en lo mal que estamos todos como pueblo, como nación santa. Y vivimos en un caos, como le digo, así como pasó con Nehemías, que prácticamente todos los de la aportación estaban viviendo en pura destrucción. Caminaban, miraban la destrucción, miraban las ruinas. Ya, qué bonito. Estoy viviendo, es como cuando uno va a la antigua, hay muchas cosas que están destruidas, pues, y la gente lo mira como un lugar turístico, pero realmente es una destrucción que hay ahí. Entonces pasaba lo mismo en el tiempo antiguo. Estaban destruidas las murallas, estaban destruidas las puertas, y ellos caminaban normalmente. Hasta que llegan y le hablan a Nehemías y le dicen, mira, está destruida Jerusalén. Y él se duele y entiende que no tiene que estar así la cosa. Que el hecho no es que esté destruida. Sí, tenemos otras de Israel, sí, pero no es el hecho. Es decir, ahorita, es como decir ahorita. Es decir, estamos en un tiempo en el cual, sí, hay avivamiento por ahí, sí, está bueno. Y somos creyentes, somos creyentes, que somos no sé cuánto por ciento, que no sé qué. Y todos decimos que yo vivo la sana doctrina. Y estamos viviendo una destrucción. No está pleno. No hay gloria plena de Dios en la tierra. Entonces no tenemos que conformarnos a vivir sin la gloria plena de Dios. Y conformarnos a esta manera de vida, de no tener una gloria plena.
Dios quiere que tengamos el sentido de Josías y que venga la gloria plena. Y para eso necesitamos el libro de la ley. Porque no está. Para mí todavía no se ha manifestado. Y uno tiene que buscarlo para que impacte sobre uno. Para que uno sea como Josías. Es decir, ok, hay ministros que están haciendo lo correcto, pero la pregunta será, ¿está haciendo una perfección? Y no es juzgarlo, sino que es como lo muestra la historia en Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Crónicas. Hicieron lo bueno, pero la idea es quitarnos ese pero y tener el sentir de Josías. Y una de las cosas que yo he visto con Josías es lo siguiente, de que yo puedo servir a Dios con mi corazón, pero puede ser que dentro de mi corazón todavía tenga altares a otros dioses y no me he dado cuenta. Y puede ser que hay muchos ministros allá afuera, o creyentes, discípulos, etcétera, que sí siguen a Dios de todo corazón, pero puede ser que todavía en su corazón tengan algún ídolo levantado y que no se han dado cuenta. Y por eso no ha permitido una restauración plena. Pero vemos a Josías que busca a Dios de todo su corazón y destruye todos los altares, destruye absolutamente todo. Entonces la idea es de ser como Josías, tener la conversión de Josías, de buscar a Dios con todo el corazón, con toda la alma, con el corazón, y entender de que en nuestro corazón podemos tener altares levantados. Y también el hecho de que hay altares levantados alrededor del mundo. Por eso que cuando vemos que en cada nación hay ciertas cosas es porque las personas han levantado altares en esos países. El altar del homosexualismo, el altar de la prostitución, el altar de, qué sé yo, de la pornografía, el altar de la falsedad, del engaño, y tienen levantados altares. Por eso que vemos que sobre cada gobierno reina alguna entidad. ¿Me entiendes? Entonces, eso es producto de los altares levantados. La pregunta es cómo levantamos altar a Jehová. Y es primero derribando en nuestro corazón todos los altares y que reine completamente en nuestro corazón sea Cristo Jesús. Para luego nosotros trasladar eso y que los demás comprendan eso. ¿Por qué? Como le digo, porque somos una nación, un pueblo que está dividido, por eso no prevalecemos. Por eso dice la Biblia, un pueblo dividido contra sí mismo no prevalecerá. Y nosotros como creyentes estamos divididos. Y nosotros a veces las doctrinas que predicamos nos dividen en lugar de unirnos. Tampoco estoy diciendo que vamos a hablar con alguna otra religión para que estemos unidos. Cuando yo trato de decir de que tenemos que estar en unidad, estoy tratando de hablar de ser crucificados juntamente con Cristo. Esa es la doctrina que une. Ser crucificados juntamente, porque la palabra dice de que por causa de Jesucristo ser crucificado, reconcilió a Dios con los hombres y de dos pueblos hizo uno. Entonces, si nosotros buscamos ser crucificados con Jesucristo, vamos a reconciliar las cosas. Se va a entrar en unidad, porque somos crucificados. Entonces, por eso es buscar la crucifixión de Cristo. No necesariamente es decir, unámonos y que nos juntemos ahí y que esté el montón de religiones ahí como lo que está haciendo ciertos autoridades religiosas o políticas alrededor del mundo, juntarse las religiones para llegar a una religión. Eso se llama ecumenismo, eso no es correcto. Lo correcto es vivir una doctrina y esa doctrina cimentarse. En este caso, el ser crucificado juntamente con Cristo. Porque la Biblia dice que a través de la crucifixión trae la unidad. Entonces, si yo predico la cruz, voy a predicar unidad. No estoy diciendo tal vez directamente unámonos. Pero si yo predico, sean crucificados con Cristo, sean crucificados con Cristo. En el momento que yo predique eso, la Biblia dice, y yo soy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, si yo predico, seamos crucificados, significa que estoy diciendo, unámonos a Cristo en su crucifixión. Y si yo estoy unido a Cristo en su crucifixión, voy a estar unido con todos los demás que están crucificados juntamente con Él. Pero tenemos que entender que somos un pueblo, que somos hermanos. Por eso dice la Biblia que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Por eso dice Padre nuestro. Somos personas, grupos, hermanos. Entonces tenemos que tener conciencia que somos un pueblo, de que somos una nación, de que somos hermanos. Y hacer lo que hizo Josías, porque él fue general, porque él pertenecía, él fue un representante de un pueblo, un reinado. Es cierto, la Biblia habla de que los reyes a veces son ministros como apóstoles, etcétera,
Y él era de esa simiente, que tiene que agarrar responsabilidad sobre un pueblo. Y para eso tiene que buscar a Dios de todo corazón, entender que no se han destruido todos los altares y no conformarnos a como estamos viviendo. Por eso dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces cuando vemos aquí a Josías, vemos el Romanos 12:2, porque no se conformó. Y sabía Dios que la única manera que Josías llegara al conocimiento pleno de comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta era a través de la palabra, era a través de la ley. Entonces, ¿qué le otorgó Dios? La ley. Porque sabía que si le entregaba la ley, iba a haber un cambio de mentalidad. Y si había un cambio de mentalidad, él iba a poder ser entregado a una verdad, a que comprobara la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, por eso vemos acá que él manda a preguntar, porque él no conocía. Lo mismo que el eunuco, él no conocía. Él estaba leyendo, pero para él era totalmente nuevo. Y manda a preguntar a Dios. Entonces, nuestra actitud es, si encontramos la ley, si encontramos algo que Dios nos quiere dar en la palabra, ir a preguntar, porque puede ser nuevo para nosotros. Y dice el 14, entonces fueron el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa, Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikvah, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y si se dan cuenta acá, dice que era guarda de las vestiduras. Permítame. Bueno, entonces sigamos, perdón. Las vestiduras, aquí hay un trasfondo que no voy a meter mucho, pero solo para ver la parte de las vestiduras, cómo toma importancia lo que hablan de las vestiduras con la ley, la palabra. Dice, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envío a mí. Así dijo Jehová. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Y por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este pueblo y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, de aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces vimos acá cómo es que él, por preguntar, le fue dada una respuesta. Vimos en el libro de Hechos cómo el eunuco tiene la necesidad de una respuesta, y es enviado a un Felipe, un evangelista, a darle una respuesta conforme a la palabra. Vemos a los discípulos cómo preguntan a Jesucristo, el maestro, el apóstol, y él les explica, porque llegaron y preguntaron. Y ahorita vemos cómo pregunta un rey por el hallazgo de la ley, y les es dada una respuesta por una profeta. Entonces, si nos damos cuenta, Dios siempre responde. Dios siempre da una respuesta, porque Él sabe y Él ve las reacciones que tenemos. Por eso aquí dice, ¿no?, por cuanto oíste las palabras del libro.
Entonces, Dios vio la actitud. Entonces, no pensemos que Dios no nos está viendo. Él puede ver si nos lloramos, si nos enojamos, si nos reímos, todo. Él lo está observando. Que no nos demos cuenta o no nos haya dicho es otra cosa. Dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando hice lo que yo he pronunciado contra este lugar. Entonces, Dios vio la actitud y le manda a responder. Dice, a causa de tu actitud, a causa que tú has mandado a preguntar, ¿te dolió tu corazón? Dice, te recogeré a tus padres y se llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos el mal que traigo sobre este lugar. Entonces, ¿cómo vemos de que nosotros, nuestra actitud, que aparentemente nosotros pensemos de que Dios no está enterado de las cosas, sí está enterado de las cosas? A veces decimos con ligereza, Dios lo sabe, Dios lo sabe todo. Pero solo voy a colocar esto. Entonces, como vemos que a veces usamos la palabra con ligereza, decir que Dios lo sabe todo. Pero a veces no nos damos cuenta que sí está bien. ¿No? Sí, perdón, ahora sí. Ahí está bien. Sí, es que se me estaba descargando la computadora. Perdón. Entonces nos damos cuenta que a veces tomamos por ligereza las palabras que decimos de Dios lo sabe todo. Y cuando vemos acá, no nos damos cuenta que cuando vamos a orar lo íntimo, Él nos está viendo. Y Él ve todas nuestras actitudes. Todas las actitudes que tenemos, Él las está viendo. Y aquí lo podemos ver en Josías. Cómo Josías se entrega Yes, claro. y Dios ve su actitud. Y dice, yo lo estoy viendo y te voy a recompensar por tu actitud. Y no es que haya hecho a él como que levantarse a predicar y hablarle a todo el mundo. Solo con el simple hecho de haber encontrado el libro, oír el libro y reaccionar al libro, le fue dada una promesa. E ir a preguntar. O sea, no se levantó ni siquiera a predicar, pues. No se levantó ni siquiera a ejercer un montón de cosas. Simple y sencillamente, porque ahí no dice, mira, por lo que hiciste. No dice eso, no por las destrucciones que hiciste a los altares, no por haber quitado tal cosa, no dice eso. Dice, por haber oído las palabras y que tu corazón se enterneció y te humillaste. A causa de eso te voy a dar una promesa. Pero no fue a causa de la destrucción de los altares. Entonces, ¿cómo es importante oír la palabra de Dios? Leer la palabra de Dios. Y que solo por el hecho de leerla y que en ese momento tal vez lloremos por algo que esté pasando, nos puede dar Dios una promesa. Eso es lo que nos está dando a entender acá. Acerca de la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo es de que podemos buscar a Dios, pero no tener la Biblia como respaldo de la búsqueda. Pero a consecuencia de nuestra búsqueda, Dios puede darnos, mira, te voy a mandar el libro de la ley, para que ahora busques con la ley. Porque lo estamos haciendo sin la ley. Estamos buscando a Dios sin su palabra. Estamos buscando a Dios sin la verdad, pero lo estamos buscando. Entonces alrededor del mundo, ¿qué está pasando? Hay muchas personas, muchos ministros que buscan a Dios, pero tal vez sí quieren predicar de buena manera, pero no lo están haciendo basado en la palabra. Y eso es tratar de incrustarlo en nuestro corazón. ¿Me entienden? Porque yo lo he vivido, pues yo cuando comenzaba, ¿sabes? Tal vez sin leer, ¿va? Iba a buscarlo a un grupo de reunión, etcétera, pero no leía nada de la Biblia. Aunque poco a poco he ido ahí más o menos. Pero eso es lo importante. Dios nos da a revelar, mira, ¿querés más de mí? Aquí está la palabra. Léela y van a venir momentos que nos van a enternecer y a causa de eso nos van a dar una promesa. Según lo que estamos viendo acá, de lo que es el libro de la ley del libro de la ley de lo que pasó con Josías. Ahora veamos esta parte que dice conversión por el libro de la ley. Hay una marca, hay una diferencia de lo que sucede antes y después de haber encontrado el libro de la ley. Como le digo, ¿por qué? Porque no había nada. Inclusive una persona en Facebook, ahorita no sé si está conectado, pero igual le mandamos saludos a José. Él había preguntado de que unas cuestiones, yo le hablé acerca de David y Josías,
Y pasa, pues, antes del pueblo de Israel no había ley. Entonces ellos no tenían una conversión completa. Pero cuando ya entra Josías, se encuentra el libro de la ley, comienza una conversión. O sea, ya había tenido una conversión Josías desde que pasó con su padre Amón, de no seguir lo que hacía Amón, sino de seguir lo que hizo David, su figura de Jesucristo. Y él cambia la vana manera de vida de sus padres para ir a la verdad de la integridad de David. Entonces él cambia y se transforma y comienza a ejecutar cosas como la destrucción de los altares, etc. Pero ahorita comienza otro tipo de conversión sobre Josías. Y esa conversión iba a basar a la ley de Jehová. Por eso que vemos aquí en el versículo acá, dice, perdón, este es este de aquí, el primerito, el que vimos. Dice, vamos a leer el 2 Reyes 23-25, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Entonces aquí no dice nada más, sí, él buscó a Dios, sí, no, sino que dice, buscó a Dios conforme a la ley de Moisés, conforme a la palabra de Dios. Entonces, antes de haber encontrado la ley, sí se había convertido y lo había hecho según el modelo que tenía de David. Pero cuando aparece la ley, ella no solo lo hace por el hecho de su padre David, sino que lo hace conforme a la escritura. Entonces entra en un perfeccionamiento. Por eso es de que no hay ningún rey como él, porque él fue el único que no solo se convirtió del mal camino y se enfocó en la instrucción de su padre David, sino que también encontró el libro de la ley y se comenzó a vivir conforme a la ley. Entonces él tuvo una conversión, dos conversiones, la conversión que tuvo de sus padres por el camino de David y la conversión que tuvo a través de la ley. Pero tuvo que hallarse el libro de la ley para que tuviera esa conversión y poder haber escrito este pasaje. Y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Porque él se convirtió por causa de la ley. Pero Dios tuvo que mostrarle a este rey, por su intensidad de búsqueda, que había un libro de la ley. Entonces nosotros podemos tener la Biblia, nosotros podemos leer la Biblia, pero no como libro de la ley. La podemos ver como una Biblia de promesas, la podemos ver una Biblia de cosas que dice para comportarnos bien, pero no como un libro de la ley. Y nosotros no hemos hallado el libro de la ley. Pero sí conocemos un libro de promesas, un libro que nos trae paz, un libro que nos trae gozo, un libro de sabiduría, un libro de inteligencia, un libro que muestra a un Dios, pero no un libro de ley. No lo hemos conocido como un libro de ley. Y necesitamos conocerlo como un libro de la ley. ¿Para qué? Para ser conforme a Josías. ¿Qué dice? Se convirtió todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas conforme a la ley. Ahora, para no confundir un poquito, vamos a ver lo de la ley. Dice que es un derecho, es una dirección, nos están indicando el camino y es una enseñanza legal. Ya, entonces no confundamos esta Torah, esta ley que están hablando de acá, con seguir los mismos rudimentos antiguos, sino que nos están dando, como dice aquí, una dirección, es una obediencia. Entendamos que a veces la ley nosotros lo imaginamos como algo que es decir, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, pero no indicar como esto es lo que tienes que hacer. Eso es una dirección, eso es una obediencia. Esto es lo que tienes que hacer. Si no haces esto, va a pasar esto, esto y esto y esto. Es como las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito no fueron puestas porque para decir no a todo, sino que cuando uno examina la ley de tránsito o la ley de Dios, nos vamos a dar cuenta por qué fue dejada. Cuando vamos en el carro y alguien, pues, hagamos de cuenta, pongamos este escenario. Viene alguien, tiene un carro último modelo, que es súper velocidad, y lo que hace es meterle el pie todos los días. Y siempre pasa por un día por la carretera y tal vez nunca hay nada. Pero de repente pasa una persona, un niño, y por algún motivo lo pasa tirando al niño. Otra persona se da cuenta que eso pasó por un exceso de velocidad y a consecuencia de eso, pues un letrero que dice
por favor no ir a más de 80 kilómetros por hora o más de 120 kilómetros por hora. Pon un límite, voy a 80. Entonces, a causa de que puse la ley, de darme cuenta de algo que está pasando y decir, mira, tenías que ir a tal velocidad, porque si no va a tener una consecuencia. Entonces, por eso vemos que a veces en doble vías hay semáforos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no hubiera semáforo? Alguien también puede meter el pie, puede ser que otra persona no ve, pero como va a exceso de velocidad, el otro, bueno, va a pasar, y en el tiempo que enciende para pasar, el otro también a exceso de velocidad y lo golpea. O puede haber un desorden. ¿Por qué? Porque este quiere pasar, el otro no. Entonces se hace un congestionamiento. ¿Por qué? Porque todos quieren pasar al mismo tiempo. Entonces se coloca un semáforo para poder realizar ¿qué? Una regulación, un orden en las cosas. Entonces igual es con la enseñanza de la palabra de Dios. Es una dirección, es una obediencia, es un decir, mira, si tú haces esto, va a acontecer esto. Si tú haces esto, te va a pasar esto de bueno o te puede pasar esto de malo. Por eso vemos en Deuteronomio cómo se marca, dice que el que es obediente y da todas las bendiciones de la obediencia. Y cuando el que es desobediente marca todo lo que pasa con la desobediencia. Entonces vemos todo esto con respecto a la ley. Entonces conocemos a veces la Biblia como un libro nada más de promesas. Un libro que es bonito para salir de problemas en ciertos momentos, pero no un libro que rige nuestra vida, que quiere moldear nuestra vida. ¿Para qué? Para buscar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, para entender cuál es lo que Él necesita. Y por eso mismo Jesús sí lo hizo. Jesús sí comprendió. Y por eso que tenemos salvación a través de Cristo Jesús. Por eso, como digo, es la conversión de Josías a través del libro de la ley. No saquemos la escritura de nuestras vidas, sino entendamos que esto nos va a regir para ser como Josías, para tener la conversión de Josías. Es decir, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, conforme a la ley de Jehová. Entonces hay una dirección, nos marca la palabra una dirección. Entonces por eso tenemos que tener en esencia. Y como les digo, mientras más busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, como lo hizo Josías, como digo, él no conocía la Biblia, él no conocía la ley. Tal vez conocía más de alguien que les hablaba, no, que fíjate que Dios dice esto, que la Torah, y tal vez oía hablar de la gente, tal vez, no sé. Y tal vez se conocía cosas, cómo fue David? Ah, él fue así, 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 e hizo esto y esto y esto. Aquí entonces yo también lo voy a tratar de hacer. Pero él solo miraba y oía y sabía, pues no sé cómo siguió, para ver comprender, porque también había sacerdotes, cómo comprender eso. Pero de repente, ¿qué pasa? Aparece la ley. Hay un conocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque él buscó de todo su corazón y Dios le dio la revelación de la palabra en forma de ley, como un libro de ley. Como le digo esto, con esto no quiero hacer que las personas piensen de que hay que agarrarse de la antigua ley, porque ya no nos regimos bajo esa ley. Perdón. ¿Me entiendes? No estoy hablando de ese tipo de ley, no estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy tratando de cimentar algo que siempre va a ser conforme a la palabra, pero no una palabra de ley que ya Jesucristo que prácticamente dijo que no hay que, así como los apóstoles, ¿no? Una ley verdadera en Cristo Jesús, como la ley del amor y la ley de la libertad. Y otras leyes que se dejan ver en la palabra, que como dice la Biblia, el que ama cumple toda la ley. Entonces es la ley del amor la que tenemos que vivir y Dios nos va a hacer revelar cómo es esta ley y este conocimiento, así como lo hizo con Josías. Entonces vamos a avanzar un poquito. Ahí está. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Ahorita vamos a ver también un poquito más de esto que dices, la conversión de uno es la conversión de muchos. ¿Por qué? Vamos a leer ahorita lo que pasa con Josías. En este. Ok, es este. Vamos a limpiarlo. Entonces vemos aquí lo siguiente, luego lo que pasan de haber leído el libro. La ley dice en el 23. Dice, entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, y con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, otra vez, y leyó
Y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que iría en pos de Jehová, y guardaría sus mandamientos y sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón, con toda el alma, y que cumpliría las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces aquí indica la conversión de uno, la conversión de muchos. Solo Josías se convirtió. Él lloró nada más delante de la presencia de Dios. Se conmovió, se enterneció. Y Dios le prometió que él no iba a ver el juicio que iba a venir sobre la tierra. Por eso, como digo, yo creo que Josías muestra a los ministros del último tiempo. Pero, ¿qué pasó? Dice acá, de que a causa de haber oído Josías y haberse arrepentido, haber oído la ley, él viene y hace ese mismo acto con todos los demás. Porque en ese tiempo solo estaba Safán, creo que Marco es Safán, y le leyó la palabra. Y viene Josías y la recibe y se arrepiente. Pero después, ¿qué hace él? Leerle la palabra a todos los demás. Ya no fue entre solo los sacerdotes y ¿cómo se llama? Y Josías, sino que fue Josías hacia, y bueno, sí, dice, sí, Josías hacia todo el pueblo. Entonces, todo el pueblo de Israel, que no sé la cantidad en ese tiempo, oyeron la palabra del libro del pacto y también hicieron pacto con Jehová delante de él, que iban a seguir la ley, iban a seguir la palabra de Dios. Y eso provocó muchas cosas en Josías y en el pueblo de Israel en ese momento. Entonces eso nos da a entender a nosotros de que nosotros podemos estar, como les digo, recargando, podemos estar buscando, podemos estar haciendo muchas cosas, pero no hemos hallado el libro de la ley. Porque si lo hallamos el libro de la ley, ¿qué nos va a llevar a hacer? Lo que hizo Josías. He recibido el impacto de la ley, de la palabra de Dios. Voy a transmitir este mismo impacto a los demás. Y vamos a hacer pacto para que todos sigamos este libro que está escrito. Porque aquí dice, guardaréis todos sus mandamientos, testimonios, estatutos, con todo el corazón y con todo el alma. Dice, y cumpliré las palabras del pacto que estaban escritas aquí en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces es un conocimiento de la verdad de Dios, de seguir la palabra. No solo ver las promesas, es que Dios me prometió tal cosa, sino ver la dirección de las cosas, el derecho legal que ya nos ha dado. Y como les digo, cuando ustedes leen, creo que es Deuteronomio, me dice que los reyes tenían que leer todos los días la palabra. Lo voy a mostrar aquí para que veamos, porque por el impacto que también generó con esto con Josías. Vamos a ver, me recuerdo que parte de la ley, rey, no me recuerdo, ley, instrucciones, Deuteronomio, sí. Aquí está, sí, 14, 17, aquí, 14, 17, aquí está, aquí. Dice instrucciones acerca de un rey. Miren, pues, y esto fue antes de que nombraran rey sobre Israel. Dice, cuando hayas entrado en la tierra de Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que estén en mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti a que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey por ti, sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él dice, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volveréis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí. Entonces vemos esta parte que dice, ni tomarás para sí muchas mujeres. ¿Y qué hizo Salomón? Tomó para sí muchas mujeres. Entonces vemos por qué es que pecó Salomón. Y dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que estaba al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces Dios sabía que Josías tenía el anhelo de cumplir su voluntad y por eso le mandan el libro de la ley, porque era una ley era una instrucción para los reyes que escribieran del original la Torá y que la leyeran todos los días. Y la intención de Josías era hacer lo correcto delante de Dios, pero tenía que hacer esto porque ya había dejado, pero como no tenía la ley, ¿cómo lo iba a hacer?
Entonces Dios le provee la palabra de la ley para que él pueda hacerlo. Entonces dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos y en medio de Israel. Entonces vemos cómo acá se da el punto de leer la palabra todos los días. No dice estudiarla todos los días, dice leerla todos los días. ¿Y qué va a provocar? Aprender a temer a Jehová. ¿Y para qué vamos a leer la Biblia también? Para guardar todas las palabras de esa ley, sus estatutos y ponerlos por obra. Entonces por eso les he dicho mucho que la lectura es base para seguir a Dios. Entonces viene Dios y le provee a Josías el libro de la ley para que pueda cumplir con esta instrucción que él nunca había visto porque nunca había leído. Pero cuando se le muestra y le leen todo el libro de la ley, que saber ni cuánto tiempo duró también la lectura, porque disparase toda la Torá, y se dan cuenta de estas cosas y de muchas otras cosas se pudo haber dado cuenta él. Y también dice que para qué hay que leer la Biblia, para que no se eleve el corazón sobre sus hermanos. Si nosotros leemos la Biblia, lo que va a pasar es de que no nos vamos a ensaltar sobre nuestros hermanos. Entonces podemos ver de por qué hay mucha gente que se elevan sobre sus hermanos. ¿Por qué? Porque no lee. No está hablando, como digo, no está hablando de estudiar la Biblia, está hablando de leer. Dice, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque al leerla continuamente, la Biblia, nos vamos a estar dando cuenta de siempre lo mismo. Es como, por eso dice antes, ¿verdad? Dice, dilas a tus hijos cuando vayan en el camino, cuando estén comiendo, cuando se van a dormir, cuando se despierten. Porque acá ratos le están repitiendo, y eso provoca que lo terminen haciendo. Entonces aquí dice, entonces cuando uno lee todos los días, puede ser que ya por estarla leyendo todos los días, uno se recuerda siempre lo mismo. Dice, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos y en medio de Israel. Entonces vemos cómo es la importancia de lo que pasa con Josías y que la conversión de él provoca la conversión de los demás. Y él, al saber que él la tiene que leer, se la lee también a los demás. Creo que el que estamos viendo aquí, no me recuerdo. Es este, bro. Es este, sí. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué hizo él? Leyó. Él tuvo el impacto de la lectura y cómo transformó su vida. Entonces, él ahora lo imparte a todos los demás y dice, ahora guardemos la ley. Y como él tenía una gran autoridad, en este caso él era rey, esa también la autoridad la utilizó. Es como que de repente ahorita se convirtiera en un presidente y diga, bueno, ahorita vamos a honrar todos a Dios. Como lo que pasa en el libro de Jonás, perdón. Que él viene y dice, ayunen todos. Él tiene la autoridad de hacerlo sobre todo. Dice, ayunen todos. Por 3 días hasta los perros no les den de comer, que también ayunen todos. Entonces a veces nosotros podemos tener cierta autoridad sobre cierto lugar. Por ejemplo, un jefe puede decir en el trabajo, bueno, o vamos a tener un tiempo de lectura, un tiempo de oración. El que quiera, bueno, el que no tampoco, pues. El padre de casa puede decir, miren, todos vamos a leerla. Entonces ya, porque ya tienen una autoridad. Entonces pueden proponer, bueno, vamos a seguir la ley. Entonces cada quien lo puede hacer en su casa de lo que hizo Josías. Entonces vamos a avanzar un poquito más lo de Josías. Yo creo que... Dice, entonces como vamos a retomar, ¿va? La conversión de uno como es la represión de todos. Entonces si yo me enfoco en buscar a Dios, en leer la palabra, etcétera, eso automáticamente al sentir el impacto de las cosas, yo lo voy a poder trasladar a otros. Vamos a ver lo siguiente. Y eso es otra cosa bien importante, la restauración de doctrinas perdidas. Al no conocer la Torá, al no conocer la escritura, al no vivirla, entonces no hay nada. No se sabe qué hay que hacer. Como por ejemplo lo que acabamos de leer ahorita en Deuteronomio. Puede ser que tal vez hay personas que no lo han leído nunca. Entonces, ¿cómo lo van a poner en práctica si nunca lo leyeron? Entonces hay una restauración. ¿Por qué? Porque ahora, al ver lo que dice la ley, porque no sabían que existía, y ahora al saber que leen, dice, ahora lo tenemos que cumplir esto que está acá. Entonces comienzan a restaurarse cosas que tendrían que haber en un principio. Entonces vamos a ver lo que dice acá conforme a esto de lo mismo de Josías. Vamos a ir aquí a Primera de Reyes. No, este no es este, perdón. Es Josías celebra la Pascua.
Dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Entonces no habían celebrado la Pascua. No sabían lo que era la Pascua, tantos años. Y no sabían ¿cómo se enteraron? Leyendo la Biblia. No estudiaron cómo era la Pascua. Primero lo que hicieron fue leerla y a la hora de leerla se enteraron de que hay Pascua. Ya, es como, inclusive pasa, pues, que no sé si hay personas que hablan de eso, de con la ropa. Viene, por ejemplo, en mi caso, yo no sé nada de, a veces cosas, puedo venir y meter la ropa tal vez en la lavadora y dice, no, es que eso no la tienes que meter porque ese está el material, ¿no? Y yo no sé nada de eso. No, hombre, pues, si lee ahí, ¿cómo se llama? La lavadora dice que tiene esas cosas, ¿no? Tiene un manual de instrucción, habías leído. Pero como uno nunca leyó el manual de instrucción, no sabía que tiene que meter la ropa ahí, ¿no? O con los frascos de medicina que dicen, de repente uno lee las instrucciones y dice, no lo ponga al alcance de los niños, o no lo ponga en un lugar cálido. Entonces tal vez uno lo dejó ahí, pues estuvo la cuestión cálida y arruinó la medicina. O uno lo puso en un lugar pequeño y el niño agarró la cosa y se lo tomó y después le dio el telele, ¿no? Entonces igual pasa acá. Ellos leyeron, se dieron cuenta de lo que la palabra decía y a consecuencia, bueno, vamos a ponerla en práctica. Pero ¿cuál fue el primer punto? Leerla. No estudiarla, leerla. Y con esto no es diciendo que no hay que estudiarla, todo lo contrario. Pero como la primera base de lectura, porque las personas a veces se enfocan en buscar temas para estudiarlos. Pero si uno lee constantemente la Biblia, el mismo Dios le va a decir a uno las cosas y le va a llevar por todo, va a ser más fácil de navegar sobre el tema. ¿Por qué? Porque ya Dios le sembró palabra. Entonces un tema ya le dice, mira, tal versículo, tal versículo, tal versículo, tal versículo, ahí está, hermano, todo ya lo arma uno. O también sirve cuando alguien está predicando, predicando o enseñando. Entonces puede decir, mira, ¿te acuerdas del versículo tal? Ah, este fue el que yo te di tal vez, o tal otra. Ahí está, mira. O puede ser que cuando uno está oyendo, de repente sí, eso lo leí en tal lado. Tal vez no con el mismo versículo que es otro. Ah, ese está relacionado con ese. Y uno comienza a entender mucho más. Y tal vez los otros quedan en el aire, otras personas, ¿va? O tal vez sí reciben, pero, sí, pues, sí, va, qué bien. Pero ya cuando uno tiene palabra, ya uno dice, bueno, sí, tiene razón, sí lo vi, o este complementa el versículo que andaba meditando, o estaba pensando tal cosa porque había leído tal otra, y ahorita me están dando la respuesta a eso, o ahorita me están complementando tal cosa, o es lo mismo que yo había visto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque uno está constantemente leyendo. Es cierto, como digo, para mí la base de la lectura, ¿por qué? Porque la base de la lectura me va a llevar a meditar, la base de la lectura me va a llevar a escudriñar, a guardar, etcétera, muchas de las cosas que ya vimos ahí. Y dice aquí el 22, no había sido hecha la Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. ¿Sí? No había, otra vez, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Entonces nos damos cuenta, inclusive si nosotros ahorita agarramos la Biblia, por ejemplo, esta aquí, Bible Gateway, y por ejemplo yo ahorita coloco Pascua, me voy a dar cuenta de que la última vez que se nombra inclusive una palabra, la palabra Pascua, es con Josué. Entonces, aquí está, bien, Josué. ¿Sí? Aquí aparece la palabra Pascua en Josué 5:11. Pascua. Pero de ahí se nombra hasta Segunda de Reyes. Hasta Josías. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta de que desde la muerte de Josué hasta Josías no habían celebrado la Pascua. ¿Y por qué? Porque nunca leyeron en la Biblia que había que celebrarla. Porque el libro estaba perdido. Eso significa que inclusive David no celebró la Pascua. ¿Y era un hombre conforme al corazón de Dios? Sí, era un hombre conforme al corazón de Dios porque la Biblia lo dice. Pero no conocía la ley. Y a consecuencia no pudo cumplirlo.
Pero como le digo, es tan necesario leer la Biblia porque Dios nos va a decir, mira, esto no lo estás haciendo. Y uno se va a dar cuenta, ok, no lo estamos haciendo, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo ahora. Y va a venir una restauración. Entonces hay personas que dicen, no, es que eso no es de Dios, porque Dios le habla a ministros que tal vez hacen las cosas ahora y puede ser que sea extraño para otros, pero es porque no, otras personas no leen, por consecuencia no hay restauración. Por eso a veces no logro comprender yo a las personas que dicen de que se basan en doctrinas basado en historia. Es decir, por ejemplo, hay un ministro que dice, es que esto nunca se vio en la doctrina de hace tantos años de nuestra religión, por ejemplo, nunca mencionaron eso. Pero eso pasa con Josías, ¿no? Porque alguien dijera, no, es que Josías, pero de aquí a tanto tiempo, desde David, nadie celebró la Pascua. Entonces eso es falsa doctrina porque David no la celebró. Salomón tampoco la celebró. Y vos venís a decirme a mí ahora que tengo que celebrar la Pascua. Eso pasa ahorita, esto está pasando. Porque hay personas que se mueven, tal vez como Josías, y dicen, mire, Dios me mandó a hacer esto. Pero la persona que nunca leyó, y mira el otro dice, no, tú tienes falsa doctrina, porque tanto tiempo atrás nunca se había hecho eso, y ahora me viene a decir que se tiene que hacer, porque nunca leyó, porque hay una restauración de la doctrina. Entonces nosotros tenemos que, igual como pasa con el hablar en lenguas, una persona dijo lo mismo, dijo, ¿cómo hacer esto que hace tantos años no había nadie que hablara en lenguas y que ahora dicen que sí hay que hablar en lenguas? ¿Por qué? Porque ya se leyó una Biblia y se conoce. Pero no significa de que porque otras personas que eran creyentes en Dios y que buscaron a Dios, no lo hicieron. No lo hicieron, ¿por qué? Porque no tenían el libro de la ley, no se le había sido revelada las cosas. Y que Dios en su misericordia revela para restaurar. Y que antes de criticar tenemos que examinar y preguntarle a Dios, mira Señor, ¿esto es realmente así? Porque nosotros podemos ver a algún Josías por ahí de que esté dando una doctrina, pero como nosotros nunca leemos la Biblia, o si la leemos no la leemos como lo hace Josías, entonces vamos a decir, no, esa es falsa doctrina, automático, sin darnos cuenta de que leyó la palabra. También sé que hay personas que andan más chanfleadas, pues que ni modo, leen las cosas y la tuercen, pero aquí estamos hablando de algo verdadero. Y nos damos cuenta de esto con la Santa Cena de parte de Dios. Entonces son cosas bien importantes, como digo, la Pascua, la misma Biblia asevera, como lo que acabamos de ver, buscar la palabra Pascua, aparece en Josué y luego aparece otra vez Josías, y fue lo que acabamos de leer acá, perdón, acá, que dice que no había sido hecha la tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni en los reyes de Judá. A los 18 años del rey de Josías ahí está, a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua Pascua a Jehová en Jerusalén. Entonces, a eso me refiero con lo que es este pedacito que pusimos de la restauración de doctrinas perdidas. Entonces, Dios puede darnos, y mire, esto de restaurar doctrinas perdidas no estoy hablando de general, sino que estoy hablando de cuando una persona no conoce a Cristo, que tal vez buscó a Dios, etcétera, y que él no conoce, o sea, las doctrinas ahí están, pero que él no conoce. Entonces, cuando nosotros leemos, o sea, uno puede decir, la mirada, fíjate que uno puede decir, pues eso ya lo sabía yo, ¿va? Pero esa persona no lo sabía. Pues nosotros nos podemos topar con personas que no saben cosas de la Biblia y que Dios nos va a mandar a dar la revelación, por así como vimos en el caso de Apolos. Por ejemplo, pasa en el caso de Apolos, dice que Apolos dice que era poderoso en las escrituras, pero nada más conocía ¿cómo se llama? El Evangelio de Juan. Entonces vamos a ver acá, ¿cómo se llama Apolos? Para que veamos, ese, aquí está, Hechos 18:24. Dice que Apolos predica dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, perdón, ahí está, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Elocuente, dice, y era poderoso. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Otra vez, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
Entonces nos damos cuenta acá, lo mismo que pasa con los reyes. Dice que los reyes hacían todo, pero, y aquí dice, aunque, pero, no destruyeron. Y aquí dice, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Cómo? Más exactamente el camino de Dios. Ojo, aquí Priscila y Aquila significa sabiduría y revelación. Yo tengo un tema de eso ahí en el sitio web que habla de Priscila y Aquila, de que esto representa la sabiduría y la sabiduría y la sabiduría y la revelación. Entonces prácticamente la sabiduría y revelación llega a una persona y eso hace que conozca más excelentemente el camino de Dios. No necesariamente personas, ¿verdad? Entonces, él conocía algo, pero no lo conocía a plenitud. Entonces vienen estas personas y le restauran algo, le entregan algo a Apolos que él no conocía, pero era elocuente, poderoso y diligente, dice la palabra. Entonces eso pasa alrededor del mundo. Hay personas que pueden ser ministros, pero no conocen a plenitud el evangelio, pero lo están haciendo con poder, lo están haciendo con palabra, lo están haciendo con qué más, con diligencia, pero no lo están haciendo en plenitud. Y a veces se le pueden acercar personas que son como Priscila y Aquila y los pueden rechazar. Y dicen, no, es que tú tienes falsa doctrina, yo tengo la verdad. Y Priscila y Aquila, es decir, esas personas que tal vez son humildes, que aquí no se dice que ellos tal vez eran elocuentes, tal vez se acercan a decir, mira, hay un mayor evangelio, pero las personas tal vez lo rechazan. Y por eso que a veces vemos muchas peleas entre ministros, y tal vez ministros pueden ser como Apolos, solo conocen el bautismo de Juan, pero no conocen todo lo demás. Y se acercan Priscilas y Aquilas a hablarles, pero ellos lo rechazan porque piensan que ellos tienen la autoridad completa, la revelación completa. Entonces, por eso siempre cuando alguien se nos acerca tenemos que estar atentos porque puede ser un Priscila y un Aquila. Puede ser un Priscila y un Aquila de decirnos algo, entonces uno tiene que estar bien atisbado para ver si es de verdad lo que nos está diciendo y no rechazarlos directamente, porque puede ser de que ellos sean un Priscila y un Aquila, que no se nombra que sean poderosos, no se nombra que sean elocuentes, no se nombra que eran diligentes en la palabra, solo vinieron y dice que le presentaron dice, expusieron exactamente el camino de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, puede venir un Priscila y un Aquila, o también puede venir una revelación de parte de Dios en sabiduría y en revelación, y nosotros rechazarla, porque no conocemos que Dios nos quiere mostrar algo más excelente. Entonces tenemos dos puntos. Uno, no es necesariamente la historia, nos va a dar la verdad las cosas, sino que la palabra de Dios. Como digo, hay muchos ministros, yo he oído ministros, un ministro conocido, que es estadounidense, que dice eso. Es que esto nunca pasó en la historia de tal iglesia, y que por eso nosotros no tenemos que hacerlo. Entonces desde ahí hay un problema, lo que estamos viendo con Josías. Todos ellos nunca celebraron la Pascua, pero porque nunca leyeron que había que celebrar. Y lo segundo, puede ser que tengamos el conocimiento y muchas cosas, pero puede ser que no lo sepamos exactamente. ¿Por qué? Porque solo nos lo enseñaron, como aquí dice, ¿no? Dice que aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ¿por qué? Porque dice que estaba siendo instruido en el camino del Señor. Y entonces puede que alguien nos haya instruido, pero solo instruido hasta cierto punto. Y podemos ser diligentes. Por eso que hay muchos predicadores que son bien diligentes y predican, inclusive hasta son famosos, por así decirlo, pero puede ser que solo ya tengan el conocimiento de Juan. ¿Ya? Y están solo a la espera de que llegue un Priscila y Aquila para que les enseñen el camino más exacto. Y cuando vemos en la Biblia aparece después junto con Pablo. Dice que es su compañero de milicia. Y cuando leemos una carta también de Apolo, dice Pablo, Apolos y Timoteo a la iglesia de... Vamos a ver si lo encuentro acá. Apolos. Y dice, es identito. Corintios también. Aquí dice, mire, dice, 1 Corintios 1, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Ponen a un mismo nivel a Pablo con Cefas, es decir, Pedro y Apolos. O sea, qué tan impresionante se convirtió a Apolos en la predicación del Evangelio, qué tan importante fue Apolos, que comenzó con el bautismo de Juan. Llega un Priscila y Aquila que no son tan conocidos y le explican el camino más exactamente. Y después está siendo nombrado entre Pablo y Pedro porque se peleaban. Ah, no, yo soy de Apolos, como que, porque como que la comparación es, ¿no?
Ah, no, es que yo creo en Apolo, la palabra que dice Apolo, no, es que yo creo en la de Pablo, o sea, para haberlo metido dentro de eso no dijeron, yo creo en fulanito y sutanito, porque ni conocido era, ¿no? Pero vemos como Apolo se es nombrado. También dice aquí, no es este, en el Tito dice, bueno, eh, aquí también lo mencionan. No, yo pensé que entonces yo me confundí. Yo me acuerdo que lo muestran en una carta. Bueno, entonces me confundí. Pero igual aquí se nombra, miren, en 1 Corintios, acerca del hermano Apolos, muchos le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Entonces, ¿cómo es que Pablo le pide favor a Apolos? O sea, porque era alguien que le tenía confianza, pues, para tener esa relación, como le digo, uno, para ser nombrado entre Pedro y Pablo, y lo segundo, para que Pablo le pidiera un favor, mira, te pido un favor que vayas a la iglesia, pues. ¿Me entiendes? O sea, es como un ministro ahorita, si vemos así famoso, pero no famoso, pero vamos a cambiar esa palabra, usado mucho por Dios, no agarrar a alguien que apenas conoce, mira, andate a ministrar a aquella iglesia, porque ni siquiera lo conoce, o tal vez no sabe mucho la Biblia, sino que tal vez puede decir otro, mira, fíjate que necesito tal iglesia porque está en ciertas circunstancias, necesito que vaya él. Entonces vemos cómo es la restauración acerca del conocimiento de Dios. Y como digo, Apolos conocía poderosamente la palabra, pero tuvo que venir un Priscila y un Aquila. Esto, como digo, esto nos sirve para qué? Para nosotros estar atentos a saber de que Dios nos puede mostrar algo más grande, que tal vez nosotros pensamos que ya lo tenemos todo y puede ser que Dios nos revele aún más. Y también hay otro punto aquí bien importante con lo que pasa con Josías, y es que Dios no desiste de quitar su ira, porque dice, por eso dice persistencia de la ira de Jehová. Y por eso lo vimos, que cuando él ora dice, yo traeré sobre ellos esto y esto y esto, pero a ti, mientras tú estés vivo, no va a pasar. Por eso yo creo que Josías es el avivamiento final. Eso es lo que yo creo en mi corazón. Según lo que veo aquí en la palabra, que Josías es el avivamiento final. La dimensión Josías es el avivamiento final. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento de la palabra de Dios, según lo que dice también el libro de la Biblia, que dice, y será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Por qué? Porque se van a enterar todos que hay una palabra que está escrita y la van a comenzar a manifestar como lo hizo Josías. Josías se encuentra, este es el libro de la ley, esta es la palabra de Dios, y le comienza a leer a todo el pueblo. Y es como digo, para mí, yo creo que Josías es la dimensión final, el avivamiento final que va a venir sobre la tierra. Porque va a haber una gloria completa de que se van a entregar todos, así como Josías, de todo corazón, se van a entregar a Jehová. ¿Por qué? Porque va a haber una ley, y van a seguir esa ley de Jehová. Como dice ahí, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, conforme a la ley. Y para eso nosotros podemos ser instrumentos, así como Safán, que encuentra la ley y se la da al rey, al ministro. Entonces nosotros podemos, como digo, ser portadores de eso, y como digo aquí como Josías, hasta que Josías viene, y dice, no va a venir el juicio hasta que se muera Josías, hasta que se muera la dimensión del avivamiento. Entonces, por eso dice la Biblia que vendrá un avivamiento y después la apostasía, porque después de Josías vino apostasía. Cuando uno comienza a ver ese lapso de Josías, aunque no me va a meter mucho, está Josías, después de Josías viene Jeremías y la deportación a Babilonia. Entonces Josías es el avivamiento final, después de la muerte de Josías, del avivamiento, viene una apostasía, pero también van a haber ministros Jeremías. Es decir, está Josías, predica el tiempo, y mientras está el tiempo de Josías, Dios levanta a Jeremías. Es decir, la dimensión de Jeremías, que es el juicio que va a venir sobre la tierra, por la causa de la ira de la muerte de Josías. Cuando acabe el avivamiento, va a venir el tiempo del levantamiento de los Jeremías, los que van a predicar que va a venir una instrucción sobre el mundo y la gran tribulación. Ya, y otras cosas que podemos ir viendo ahí, pero no, como digo, no me voy a meter mucho en ese tema ahorita. Entonces vamos a ver la persistencia de la ira de Jehová. Entonces miramos aquí 2 Reyes 23, 24, 27, que dice,
Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se venían en la tierra de Judá, que se veían, perdón, y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Isaías había hallado en la casa. Entonces vimos anteriormente que Josías hacía las cosas porque ni modo había que hacerlas, ¿no? Pero aquí dice que ya se basó en ¿qué? En la ley. Anteriormente lo hacía, pero ahorita ya lo hizo conforme a la ley. Entonces 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, en toda su alma y todas sus fuerzas, conforme a todas las palabras de la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Dice, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones en que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido a Jerusalén, y a la casa del cual yo había dicho, mi nombre estará allí. Entonces se dan cuenta cómo Dios, a pesar de un Josías, a pesar de un avivamiento final, Dios no va a quitar la ira que va a venir sobre la tierra. Por eso que se va a manifestar la gran tribulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios solo está esperando este avivamiento final, es decir, solo está esperando la manifestación de Josías. Solo muere Josías y comienza la destrucción total. Comienza la gran tribulación y otras muchas cosas. Pero Dios está esperando eso, los Josías, los que se conviertan de todo corazón, pero tienen que entender que tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Eso es lo importante de la conversión de Josías, del tema de hoy, que necesitamos todos hacer la actitud de Josías, buscar con todo el corazón, dejando la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres y enfocarnos en Jesús. Pero también cuando hagamos eso, lo que va a pasar es que vamos a encontrar la palabra para que nos convierta a conforme a la palabra. Y eso va a llevar a qué? A que nosotros compartamos de esa palabra a los demás. ¿Y qué va a llevar a eso también? A la restauración de doctrinas que se habían perdido. ¿Me entienden? Y la gloria de Jehová va a estar, y también como dice, quitar todos los ídolos. Entonces nosotros si no leemos en la Biblia que hay que quitar los ídolos, o hay ciertos ídolos, no lo vamos a poder quitar de nuestro corazón como lo hizo Josías. ¿Me entienden? Pero después, al terminar eso, va a venir una gran destrucción. La ira se va a manifestar, porque Josías solo fue el paréntesis para no destruir. Por causa de él iba a tener paz y no iba a haber la maldad, dice la Biblia. Y después vino la destrucción. Como lo vemos, por eso podemos leer que Josías, y cuando leemos Jeremías dice, estas son las palabras de Josías en el tiempo cuando estuvo Josías. Entonces, en el libro de Jeremías se hacen menciones a Josías. ¿Me entiende? Entonces, cuando vemos el libro de Jeremías, prácticamente habla de la aportación cuando fue a Babilonia, y cómo es que inclusive Jeremías dice, sujétense al rey de Babilonia y entréguense a los reyes tal y tal y tal. Entonces pasan muchas cosas entre Jeremías y Josías. Entonces, ese es el tema que les tenía hoy. No sé si tienen una duda o pregunta sobre esto. Yo para variar. Ajá, diga. ¿Tenemos tiempo para otras 2 horas? No. Yo dije, voy a hacerme esos 40 minutos. Mira, pues, Es que yo dije, voy a agarrar 40 minutos, dije, pero ya llevo hora 40. No, pero no importa, lo importante es escuchar y ministrarse en la palabra del Señor, porque sí es de poner las barras en remojo con referente a todos los temas de la Biblia, que obviamente es un tema que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no va a pasar ni una tilde, ni una coma, ni una jota, nada, hasta que toda la palabra se cumpla. Sí. Mientras la palabra no se cumpla, la palabra sigue siendo viva y eficaz. Entonces, ahí, como lo que decía es que Jeremías sí habla en bastantes versículos durante el libro de Jeremías sobre Josías y el tiempo de Josías. Por ejemplo, en el versículo 6 o capítulo 6, Jeremías 3:6, donde habla, me dijo Jehová en días de Josías, he visto lo que ha hecho la rebelde Israel. Pero le se pregunta, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica.
Y eso se puede aplicar a cualquiera de nosotros, porque podemos ir a la iglesia, podemos estar en orden y de repente hacemos lo malo en algún lugar escondidos. Caemos en esta palabra, ¿verdad? Exacto. Otra cuestión es sobre, hablabas de la entrega y la obediencia, hablabas sobre verdaderamente hacer la voluntad de Dios, hacer cumplir la palabra. Y me gusta mucho la parte en la donde se habla de la enfermedad de Ezequías, el rey Ezequías, que Ezequías se enfermó de muerte, pero llegó el profeta Isaías y le dijo que ordenara su casa porque iba a morir y ya no iba a vivir más. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, pero lo hizo con lágrimas en sus ojos. O sea, como bien decías, cuando uno ora humillándose delante de Dios en el buen sentido de lo que lo digo, Dios escucha la oración porque ahí mismo Dios le respondió y le dijo que llegó palabra a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años más. O sea, viendo todo esto, el concepto de lo que damos, si uno verdaderamente ora y le pide a Dios, y fue algo que comentaste también, cuando uno lo hace con un corazón contrito y humillado, Dios responde las oraciones, y cuando a Dios le agrada, pues, cuando hay un corazón genuino, cuando digo genuino, es un corazón verdaderamente que se humilla delante de Dios, ¿verdad? Sí. Otra parte que también me llamó la atención que mencionabas ¿cómo decirte esto? La expresión de Dios como para con su pueblo, como para con sus verdaderos siervos, independientemente si son profetas, maestras, pastores, evangelistas, patriarcas, etcétera. Como cuando le dijo a Moisés, ¿verdad? Anda, desciende por tu pueblo. Anda y desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. En el versículos más adelante, porque estoy hablando del Éxodo 32, versículo 7 y después del versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Entonces, ¿pueblo de quién era? Uno le dice tu pueblo y el otro le dice tu pueblo. Pero eso me llamó la atención con lo que estabas hablando porque también me fui a la parte de Juan 17, donde Jesús le dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿No fue la misma función que hizo Moisés en ese momento? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. A diferencia del pueblo de Israel, que fue desobediente al escuchar la palabra de Moisés, que venía de Dios, porque Moisés estaba en la presencia de Dios. Cuando Moisés salía delante de la presencia de Dios, iba y les decía la palabra de Dios. Pero estos costaba que creyeran porque eran de pueblo de dura servicio. O sea, no, costaba que creyeran, pues. Pero como dice nuestro Señor Jesucristo, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ellos sí creyeron en el Padre, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. A diferencia, como bien decís, que los que leen la Biblia, pero la ponen a su conveniencia o la transdiversan, ¿verdad? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No fue la misma función que tuvo Moisés cuando entraba delante de Dios, en presencia de Dios, y Dios le decía a tu pueblo, ¿y en nombre de quién voy a ir? En nombre del yo soy. Entonces, no era lo mismo que ahora Jesús va delante del Padre, intercede también por estos hombres, como Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Por eso se dice que Moisés es representación de Jesús, ¿no? Si no estoy mal. Pero sí, con todo lo que acabas de hablar, sí, la verdad, ahí tienes toda la absoluta razón, porque cada tema que ibas tocando, empecé a apuntar, a anotar y a leer rápido para no perder el seguimiento del tema, pero sí, el tema es bien profundo. Y el que tiene oídos por oír, que oiga, porque la verdad, Dios va a venir por los santos, por los obedientes, por los que verdaderamente hagan valer y cumplir su palabra en la tierra, ¿verdad? Yo le pido al Señor que sea yo uno de ellos. Y ahí dice que el número de los escogidos, porque se habla de un número de escogidos, es porque hay un número de escogidos, ¿verdad? Pero sí, es bien profundo el tema que estás tocando, y sí es un tema de llevarlo así por
por temas, por pausas, no sé cómo decirlo, porque ese es un tema bastante amplio y profundo, como bien te repito, ¿verdad? Y sí, a mí sí me gusta mucho escuchar porque me edifica, me hace ver las cosas desde otro punto de vista y hasta me da gusto escucharte porque vivís lo que lees, vivís, o sea, estás leyendo, pero estás poniéndote en el lugar de aquel que está clamando o lo que Dios está diciendo porque lo vivís en el Espíritu, lo estás viendo en el Espíritu Santo como que si estuvieras en la presencia de Dios hablando con Él. Y se siente, se percibe, para los que tenemos cierta percepción espiritual, ¿verdad? Y eso es algo que, ¿cómo le podemos decir? Algo que se vuelve contagioso, porque a mí me gusta, a mí me agrada, y yo sí prefiero estar en la presencia de Dios que estar en presencia de cualquier persona o yo reprenda al enemigo, al enemigo, ¿verdad? Sí. Pero sí, te felicito porque es palabra reveladora de parte de Dios que nos estás dando. Y Sí, muchas gracias por eso. Dios te bendiga y la gloria sea para Dios, ¿verdad? sí, gracias, sí, gracias. No sé, eso quiero decir, escribieron aquí, que quiero aprender a ver cómo está aquí también metido en el WhatsApp, en el Facebook, pero bueno. Entonces, sin más preguntas y preámbulos, oremos para Dios para poder vivir esto también, ¿va? Para poder ser así como Josías, que sea nuestra oración diaria, ya en esencia, y saber pues de que Jesús prácticamente fue un Josías, ¿no? Amén, así es. Padre, te entregamos este tiempo, te agradecemos por la pauta que nos has dado de aprender de ti. Te pedimos que nos ayudes a entrar en arrepentimiento y salvación, en conversión, que tú nos ayudes a encontrar el libro de la ley que se ha perdido en nuestras vidas y entonces poder vivir este libro de la ley, poder enfocarnos con todo el corazón hacia tu presencia, para que podamos convertirnos, poder arrepentirnos, orar delante de ti, ir a preguntar y también, Señor, transmitir a otras personas acerca de la palabra que nos has dado, para que ellos también crean y se conviertan en su mal camino y que nos des esta pauta de eternidad, así como Josías, que en el tiempo de Josías hubo paz hasta que terminó, pero después vino el otro tiempo. Ayúdanos a poder estar como en el tiempo de Josías, a tener esa promesa como Josías, que él no hizo nada más que oír y enternecer su corazón. Así queremos también nosotros, cuando leamos tu palabra, ser enternecidos y humillados y así mismo recibir una promesa de salvación como sucedió con Josías. Te agradezco mucho, Padre, por permitirnos este tiempo. Ayúdanos a seguir a poder agradar tu corazón y poder hacer las cosas conforme a lo que necesites. Te traemos este tiempo para que tú siempre seas nuestra salvación y nuestra verdad. Y te pedimos que cada quien vaya en paz a sus casas y que esté en paz en su corazón y que sean guiados en eternidad y hasta la eternidad en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, Amén. gracias por estar con nosotros y primero Dios nos vemos el lunes a las 10 de la mañana y en la noche a las 8 p.m. Y mañana no vas a dar servicio. Fíjate que estoy viendo si el domingo, pero regularmente los domingos son Me contando te vas a poner tu iglesia, sí voy. los domingos los uso para orar y leer porque me quedo así como que como entre semana trabajo, entonces Ah, nomás trabajo y ahí el otro y ahí a las 10, ayer todavía en la noche hice un par de cosas del trabajo, entonces todavía estoy viendo que el domingo ¿cómo se llama? Que me dice el Señor, ¿no? amén, Ahorita le así es. espero que me Qué diga bueno, y, qué bueno. ajá, No, todo su tiempo, todo su tiempo. Lo bueno que Dios se está preparando para, lo he visto como que para trabajar para tiempo completo y estés preparado. sí, Porque sí, aparte del conocimiento, la administración en el espíritu, ya estamos hablando del siguiente escalón de otro nivel. sí, Así que muchas gracias, que Dios te bendiga hoy. Dios le bendiga. Gracias. Bendiciones con que gracias a todos. Igual, bendiciones.